Bendiciones para todos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estudiar la palabra. Y se trata de algo importante. Usted no puede ignorar las maquinaciones de Satanás. Usted no puede pasar por alto que tiene un enemigo, un archienemigo, y que Él está dispuesto a destruirte. Él está dispuesto a matar tu fe. Cuando yo hablo de destruir, no es que va a salir alguien y te va a quitar la vida, pero sí te va a atacar todo lo que tiene que ver con respecto a tu vida espiritual. Es ahí donde tienes que enfocarte. Entonces, cuando Satanás ataca a un creyente y mata su fe, ¿qué es lo que está haciendo? Él está destruyendo todo conocimiento, todo entendimiento, toda revelación que se tiene del Señor. Y todo lo que usted ha logrado en el Señor, su comunión, la alabanza que usted le da, la presencia de Él en su vida, el conocimiento de la palabra. Óigame bien, la vida eterna que usted tiene en Él, toda esperanza, la intimidad que usted lleva con Él. Todo eso es lo que Satanás mata. Entonces la gente, cuando uno mira la luz de la palabra, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, la gente se imagina que es que me van a pegar un tiro, me va a pasar esto o aquello, me van a cortar o voy a perder la vida. Y no, la vida natural puede seguir. Incluso usted puede seguir prosperando en sus negocios, en su trabajo. Porque hay otros predicadores que incluso apuntan a esto. Es que usted va a perder las bendiciones, a usted se le va a acabar esto y aquello. Y es posible que no pase esto. Si usted tiene una buena carrera, si usted tiene un buen negocio, seguramente se va a mantener próspero. Yo conozco profesionales, especialistas que ganan 30, 40, 50 o más millones de pesos. Y en dólares podríamos estar hablando de 12, 15, 20 mil dólares mensuales. Pero no es eso tanto. Es que lo que más podemos perder, lo que más nos daña, es todo lo que tenemos en el reino espiritual. Y por sobre todo la vida eterna. Entonces, si usted es un creyente que busca de todo corazón al Señor, usted es un objetivo de Satanás. Y hoy el Espíritu Santo quiere hablar a aquellos que están pasando tal vez por una prueba severa que ha venido desde el mismo infierno y se encuentran agotados física y espiritualmente. Entonces, quiero orar y poner en manos de Dios este tiempo para que usted pueda comprender y entender, primero a qué está enfrentado, pero también cómo usted va a poder contrarrestar con todo eso y cómo va a poder usted salir siendo un victorioso de todas estas circunstancias. Soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de venir a tu presencia, de recibir tu palabra, de ser edificados, de conocer. Rogamos, Señor, para que tu palabra caiga sobre una buena tierra, o sea, sobre unos corazones dispuestos, Señor, hambrientos y sedientos de tu presencia. Háblanos, Señor, ministranos, enséñanos, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales para poder comprender la batalla en la cual nos encontramos. Y sabiendo, Señor, que si perseveramos hasta el final, si pasamos la prueba, si vencemos todo obstáculo, Señor, entonces nos espera una tierra prometida, un cielo eterno al lado tuyo. Y te damos gracias por todo ello. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Entonces, hoy vivimos en tiempos de gran estrés y por sobre todo de gran presión. Doy gracias a Dios por cada cristiano que en este momento está pasando por una temporada de buen tiempo. Su vida no está bajo tensión, no tiene que afrontar duras pruebas ni gran dolor. Doy alabanza y gloria a Dios por proveer dichas temporadas en la vida de cada uno de sus hijos. Sin embargo, tenga en cuenta lo que dicen las Escrituras. Las tormentas y grandes pruebas llegan y, óigame bien, todo aquel que se ha entregado de verdad a Cristo experimentará esto. Y tal vez usted está pasando por un buen tiempo, pero tarde o temprano usted se enfrentará a estas situaciones. Y quiero abrir este estudio con el Salmo 34 en el versículo 19, que dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Entonces aquí encontramos también una alerta de que vendrán luchas, problemas, dificultades, pero también, como siempre, el Señor tan hermoso y tan bondadoso y tan generoso con nosotros dice: pero de todas ellas yo les libraré. Y eso quiero que veamos. Dos partes tiene esta enseñanza. Uno, de saber
y entender que tenemos un ataque, una batalla continua, una lucha continua con el propósito de destruir todo lo que es referente a nuestra fe, de todo lo que hemos recibido del Señor, de todo lo que tenemos en Dios. Nuestra comunión, nuestra oración, su presencia, el poder alabarle, el deseo de ir a la iglesia, el deseo de orar, de ayunar, de sentirnos fortalecidos con Él, pero sobre todo vivir con la expectativa de vida eterna. Todo eso es lo que Satanás quiere destruir. Cuando la palabra de Dios habla que Satanás quiere acabar y destruirnos, que quiere matar o acabar con nuestra vida, se refiere a todo esto que le he mencionado. Por eso es que usted va a encontrar personas que de un momento a otro dejan la iglesia, dejan su fe, ya no oran, ya no ayunan, ya no desean alabar a Dios, ya no quieren apartarse para el Señor, ya no quieren vivir una vida consagrada al Señor, sino que vuelven a su antiguo caminar. Entonces, desde esta perspectiva y teniendo claro esto, además, si usted tiene hambre de Dios y usted está determinado de todo corazón a buscarle, con el propósito de seguirlo, de amarlo y de obedecerle, entonces déjeme advertirle algo, usted será objeto continuo de los ataques del diablo. Esto no le gusta a Satanás. Cuando un hijo de Dios persevera, cuando un hijo de Dios se consagra, cuando un hijo de Dios vive para el Señor y es obediente y ama la santidad y vive en un proceso continuo de crecimiento espiritual, de santificación, esto hace que se produzcan terremotos y movimientos fuertes en el mismo infierno. Y esto fastidia a Satanás. Y es en ese momento cuando hacemos esa consagración, esa entrega, esa forma de vida ahora en nosotros, cuando Satanás decide, no lo puedo permitir, no lo voy a permitir. Y son muchos los que han escrito y han hablado con respecto a por qué los justos sufren. Y uno lee y estudia constantemente este tema y se encuentra con respuestas evasivas. Y es que cada vez que me hallo en medio de una dura prueba, encuentro difícil aplicar algunos de los principios aprendidos en situaciones anteriores. Y por el contrario, me encuentro orando. Señor, tengo que recibir de tu palabra para mi necesidad presente. Y para muchos que pasan largas pruebas, la pregunta más común que se hace son algunas como estas. Señor, ¿te ofendí de alguna manera? ¿Hay algo en mi vida que hace que no atiendas mi clamor? Y si he sido fiel a tu palabra, entonces, ¿por qué esta prueba tan interminable? Y podríamos decir o seguir diciendo, la Biblia dice que tú no permitirás que yo sea tentado más de lo que pueda resistir. Entonces, ¿por qué estoy en este punto de quiebre? Y es que vienen estas preguntas, esos interrogantes, porque muchas veces no entendemos por qué viene esto. Y en la medida que nos metemos más con Dios, que buscamos más a Dios, el infierno se levanta más. Pero recuerde que el Señor está con usted, que esta es una batalla a muerte y que usted está llamado a ser más que vencedor. Por eso es que Cristo está con usted, por eso es que Él lo ha dotado de esas armas, por eso es que el Espíritu de Dios habita en usted, para que en medio de esa batalla usted pueda vencer. Por otro lado, estoy convencido de que la mayoría de las batallas espirituales se llevan en la mente del creyente. Muchos cristianos pasan por tremendas luchas mentales, por pensamientos de opresión y de miedo, opuestos a todo lo que la palabra nos enseña y a lo que Jesús nos habla. Luchas con recuerdos depresivos, luchas con recuerdos de fracasos pasados y terminan convenciéndonos muchas veces de que no merecemos permanecer en la iglesia, de que no tenemos acceso a las bendiciones de Dios y que no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros para cambiar esta situación. Y tal vez yo no pueda tener hoy, a través de esta enseñanza, todas las respuestas a sus preguntas de por qué los creyentes sufren tanto. Pero sé algo seguro, en el momento en que uno afirma su corazón para buscar al Señor y seguirlo hasta el final, en el momento en que usted toma en serio su relación con Dios y decide amarlo, decide obedecerlo en todo y vivir para Él, desde ese mismo momento usted se constituye en un blanco de la envidia y de la ira de Satanás.
Y así llega el momento en la vida del creyente que se enfrenta a una de estas dos decisiones. Número 1, usted podría quedarse tibio en su fe y sobrellevar su relación con Jesús, yendo eventualmente a la iglesia y tal vez haciendo una oración corta y viviendo de una manera acomodada, de una manera tibia, y tal vez pueda permanecer, pero no tendrá una vida de victoria, no crecerá en el conocimiento, en comunión y en relación con Dios. O en segundo lugar, usted puede cruzar la línea para seguir a Jesús y amarlo con todo su corazón. Y cada vez que decidimos afirmarnos en Cristo por completo, entonces sacudiremos los cimientos del infierno y Satanás responderá con toda su ira para atacarnos. Una estadística revela que el 70% de los convertidos no consideran que el caminar con Cristo sea lo más importante en sus vidas. Y la verdad es que esto es una tragedia. Pero también explica el por qué Satanás se incomoda tanto cuando una pequeña minoría decide para apartarse y servir a Jesús. El diablo reconoce algo en cada cristiano, que en esa condición de búsqueda de Dios y lleno de Dios, se vuelve en un arma letal para el mismo infierno, y que esta persona con su testimonio, con la predicación de la palabra, podría arrebatarle a muchos más de los que forman parte del reino de las tinieblas. Entonces él sabe que ese cristiano va a ganar a otro para Cristo, tanto en oración como en soportar los sufrimientos, y aunque su fe se ve afectada, Satanás reconoce este tipo de fe. Él sabe que todos los cimientos del infierno, como ya lo he dicho, serán sacudidos. Así que ordena a sus principados para que salgan de sus trincheras, de los creyentes, algunos fríos y otros tibios, amadores de los deleites de este mundo, y les ordena que se muevan hacia cada cristiano con fuego en su corazón, y que dichos cristianos, con su vida y testimonio, están dirigiéndose hacia la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que aún dentro de la misma iglesia vamos a encontrar cristianos tibios, o algunos que de verdad son emisarios de Satanás vestidos como ángeles de luz. Y estos desde la misma iglesia, metidos, como se dice popularmente, en el mismo rancho, desde ahí empezarán a hacer daño. Crearán o se volverán una fuerza opositora de todo el mover de Dios y buscarán arrastrar a aquellos que están reafirmados en la palabra. Así que esto nos muestra que aún ni aún dentro de la misma iglesia nos encontramos seguros. La verdadera seguridad lo encontramos en una vida entregada y consagrada al Señor, en una vida de continua relación con Dios, de un crecimiento, de un proceso de santificación permanente. Es ahí donde usted puede crecer. Por eso es tan vital esa relación, esa comunión que usted mantiene con Dios, esa conexión con la palabra, esa conexión con todas las ordenanzas y mandamientos que Dios nos da, y que se van a ver reflejados en una vida de obediencia, en una vida de santidad, en una vida de fruto para la gloria de Dios. Lo repito e insisto con esto: el verdadero fruto, el fruto poderoso que podemos dar a través de nuestra vida, óigame bien, es el testimonio que nos lleva y nos acerca a parecernos cada día más y más a Jesús. Ese es el reto de todo cristiano. Ese es el reto, el verdadero reto del cristiano, parecerse cada vez más a Jesús. Entonces, quiero que consideremos al apóstol Pablo. Y cuando este celoso hombre perseguía a la iglesia, recibió una revelación de Cristo que lo llevó a buscar a Dios para ayunar y orar. E inmediatamente se convirtió en el objetivo del diablo. El diablo se atemorizó y sabía lo que se venía contra él por la conversión de Pablo sobre la tierra. Él se puja tremendamente celoso por las revelaciones que Pablo había recibido del paraíso. Este hombre conoció a Jesús, se entregó a Jesús y empezó a llevar una vida consagrada para el Señor. ¿Recuerdan cuando él iba camino a Damasco con una misión clara de atacar a la iglesia? Y Jesús le sale y le habla directo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dice que él cayó y al caer se golpeó y perdió la vista. Y cuando Jesús se le presenta, y él le pregunta, Señor, ¿quién eres tú? Él dice, yo soy a quien tú persigues. Fue tan impactante este encuentro con el Señor que él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero tomar una dirección nueva en mi vida, pero conforme a tu perfecta voluntad. Y Pablo entró en una dimensión de gloria, en una dimensión de relación con el Señor como nunca antes la había conocido. Y esto estremeció los mismos cimientos del infierno. Y fue cuando desde ese momento se designó a un demonio y se le dio la autoridad, se le dio el respaldo y se le entregó todo el armamento del infierno para que hostigara a Pablo hasta destruir todo lo que él estaba recibiendo en fe de parte del Señor, para que él no pudiera seguir avanzando ni creciendo en el conocimiento de Dios y mucho menos en servirle al Señor. Y Pablo escribe en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7, lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, lo repito, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera alguna. Ahora sepa esto, Dios nunca enviaría un poder demoníaco a ninguno de sus siervos. Y a pesar de que Job fue abofeteado por Satanás, el Señor puso límites al poder destructor que había sido asignado para afligirlo. Satanás puede acosarnos, pero no puede destruir ni una sola vida. Y eso tiene que tenerlo usted claro. Usted en Cristo Jesús es más que vencedor. Usted está esculpido en la mano del Señor. Él lo guarda, Él lo protege y Él lo cuida hasta el final de sus vidas. Y según Pablo, Dios permitió que este enemigo infernal atacara la vida de Pablo para evitar que la soberbia controlase su corazón. Dios permitió que este mensajero del infierno viniera para afligir la carne de Pablo, causándole dolor física y mentalmente. Satanás ordenó al demonio que fuera implacable en su ataque, que abofetee a Pablo repetidas veces, golpeándolo cada día sin parar. Y así la envidia había cegado los ojos de Satanás con respecto a Pablo. Y todo lo que el diablo lanzó para derribar a Pablo, Dios lo tomó para el bien del apóstol. Y aunque los poderes de las tinieblas habían acompañado a Pablo en su camino a Damasco, pues en ese tiempo era un instrumento importante para la obra de Satanás contra la iglesia. Él era un líder religioso, celoso, óigame bien, entre comillas, temeroso de Dios a su manera y literalmente hacía la obra del diablo contra la iglesia. Y Pablo perseguía a cristianos, los encarcelaba, donde eran torturados y a otros los asesinó. Pero cuando Pablo fue derribado a tierra y recibió una visión de Cristo, él inmediatamente se postró sobre sus rodillas. Él inmediatamente entregó su vida al Señor. Y su vida fue cambiada y por sobre todo fue usada en gran manera. Y así, por 3 días después de este encuentro, rehusó comer y dormir para enfocar su fe en el Señor. ¿Y qué pasó? El reino del diablo se alteró, hubo estruendos, hubo pánico. Y me imagino Satanás convocando una reunión de emergencia donde se escogió a este mensajero para que atacara a Pablo hasta destruir todo lo que tenía de Dios. Y es así como usa, dígame bien, todo su arsenal del infierno. Y la única misión era destruir la fe de Pablo, como hoy sucede con nosotros. Usted no puede rendirse. Y yo quiero que usted entienda esto. El diablo quiere destruir la fe, todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la relación y la revelación que usted tiene de Dios. Él quiere acabarla. Porque si él acaba con esto, usted volverá a sus antiguas andanzas. Usted volverá a ser parte de Él. Usted vivirá y caminará para Él. Y usted se declarará un enemigo del reino de Dios. Y será un mensajero de Satanás para dañar a muchos. Y ahí es donde usted tiene que estar alerta, porque usted no tiene que ser un instrumento de Satanás, sino al contrario, un instrumento de honra para gloria y alabanza de nuestro Señor. Ahora yo quiero que piensen esto. Imagínense los tormentos que trajo este demonio
sobre Pablo. Bombardeos de mentiras, recuerdos de cada cristiano que él torturó, recuerdos de cada cosa que hizo contra el nombre de Cristo en el pasado. Y así Satanás hace hoy con cada creyente. Recuerde lo que hace Jesús con nuestro pecado. Dice que lo echa a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de él. Entonces, no lo olvide. ¿Quién es el que trae a memoria tu pasado? ¿Quién es el que te dice no has cambiado? Y usa a las personas que están al lado tuyo. Dice que cristiano. Si tú eres un borracho y pudiste haberte convertido al Señor hace 2 años y puede haber un testimonio claro de que usted ya no toma, pero Satanás se encargará de recordarle quién era usted. Él nunca le va a decir quién es usted en el Señor, al contrario, él lo lleva y lo conecta al pasado. Esa es las bofetadas que Satanás le daba a Pablo, y esa es la que hace con cada cristiano, lo conecta con el pasado. Pero si usted era un tomador, si usted era un bebedor, si usted era un vicioso, si usted era un vago, si usted fue un ladrón, si usted fue un engañador, usted fue un traidor, usted es un hipócrita, pero usted sabe en el Señor que hoy eso ya no forma parte de su vida. Así que entiéndalo y por favor no lo olvide. Dios tomó su vida pasada, lo echó a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de él. Cuando alguien te conecte, tu cónyuge, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tu familia, son emisarios de Satanás llevándote al pasado, un pasado que ya fue perdonado. Pero Satanás quiere ofuscarte con todo esto, porque él está buscando matar, acabar, borrar todo lo que usted tiene de Dios nuevo. Él quiere volverlo, traer al reino de las tinieblas, al reino de la oscuridad. Y él lo que le está diciendo, usted tiene una membresía acá, usted tiene que volver acá, usted pertenece acá, usted está viviendo engañado, usted en Dios no tiene nada. Y por eso él lo va a acercar, él lo va a atacar, él lo va a ofuscar, va a poner muchos problemas para hacerle creer que Dios no está con usted, para hacerle creer que esos problemas vienen a causa del pecado que usted cometió en el pasado. Y él lo que quiere hacerle ver es que sus pecados no han sido perdonados, que eso de que usted tiene una nueva vida es una mentira, que eso es un engaño que usted se ha creado en su mente, que eso es algo que le han enseñado y por eso habla de que le han lavado el cerebro. Pero la realidad suya es esta. Usted es un engañador, usted es un mentiroso, usted es un tramposo, usted es un vicioso, usted es un vago. Y él lo va a ofuscar con esto. Pero recuerde quién habita en usted, recuerde quién lo llamó, recuerde a quién le pertenece, de quién es usted, quién pagó un precio altísimo por su libertad, por su liberación. Jesucristo el Señor le compró a precio de sangre, dio su vida por usted. Así que usted no puede creerse esas mentiras del mismísimo infierno. Y entonces Satanás enviará dardos de fuego, demonios, principados de maldad contra nuestras vidas y susurrará al oído una sarta de mentiras para destruir nuestra fe. Todas estas acciones maquiavélicas de Satanás vienen como resultado que él siente que perdió, óigame bien, su relación con usted, su control y dominio sobre usted. Y usted ahora, óigame bien, le pertenece al Señor. Y Satanás se llena de envidia, ¿sabe por qué? Porque él un día tuvo todo esto. Porque él un día formaba parte, óigame bien, del reino de Dios. Era creación de Dios. Pero un día su corazón se minó, se contaminó, se llenó de maldad, de envidia, de rabia hacia el mismo Señor. Y esto le causó la expulsión del reino de los cielos. Y a causa de su mal comportamiento se creó el infierno, un nuevo hogar para él. Y él sabe que lo que usted tiene, él lo obtuvo. Y él cree, óigame bien, que usted es el responsable de que él haya perdido esas cosas. Porque tan pronto él fue destituido, le fue quitada toda la gloria, toda la preeminencia que tenía en el reino de los cielos, Dios se creó o hizo una nueva creación, hizo un pueblo para él, hizo a sus hijos. Y esto llenó de envidia y de rabia a Satanás. Y por eso que cuando él ve lo que usted está disfrutando, él siente que usted se lo quitó. Pero la verdad es que usted no le ha quitado nada. Él lo perdió todo. Y por eso él quiere hacer que usted también pierda todo lo que ahora tiene en el Señor. Y piense por un momento en su antiguo comienzo con Dios. Tal vez estaba en el primer amor
Y recuerde cuando usted tenía hambre y sed de Dios y rogaba para que Él lo usara y no fuera, óigame bien, o no tuviese ningún problema para entregarse del todo al Señor y dejar que Él lo usara. Y seguramente usted oraba con tal intensidad como nunca lo había hecho. Y le pidió al Señor que despertara su espíritu y que encendiera en su corazón un, un desespero por buscarle, por servirle, para que el fuego del Espíritu estuviera en usted y que se hiciese usted un intercesor y que derramara de sus dones sobre él. Y el Señor escuchó esta oración y el Señor lo hizo. Pero al mismo tiempo, óigame bien, ese fue el tiempo que Satanás puso su mirada en usted y lo declaró un objetivo hasta destruirlo. Y asignó demonios para que le fastidiaran, como lo hizo con Pablo, para que lo abofetee y para que usted no pueda resurgir de entre las cenizas y pudiera llegar al lugar de preeminencia donde Dios lo tiene. Y sé que ha pasado por luchas y es posible que hoy esté pasando una lucha grande en su hogar, en su trabajo, en su salud, con sus hijos, pero Dios está con usted. Él le ha dado las armas para poder vencer, para destruir y para salir adelante. Y usted pensará, pero ese periodo no duró mucho, ya no tengo esa clase de celo, ahora vivo, óigame bien, bajo una nube de angustia y tal vez su fe está en el punto más bajo que usted haya conocido. Pero tenga en cuenta, Satanás sabe mucho de usted, pues él sabe que debajo de esas cenizas queda un poco del calor del fuego del Espíritu Santo sobre usted. Y mientras esas cenizas, óigame bien, mientras esas brasas estén ahí, podrá prenderse y arder en cualquier momento. Y es por eso que Satanás, óigame bien, no deja de molestarlo. Y por eso es que usted es golpeado, pues Satanás no quiere que se encienda nuevamente esa llama en usted. Y el apóstol Pablo nos advierte en 2 de Corintios, en el capítulo 2, quiero que miremos algo importante, en el versículo 11, dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, si fuéramos ignorantes de las tácticas del enemigo, permitiríamos que gane ventaja sobre nosotros. Algunos cristianos creen que debemos ignorar a Satanás y no darle importancia alguna, que no se la merece. Sin embargo, la Biblia lo deja claro, que si conocemos las armas del enemigo, sus maquinaciones, entonces no tenemos razón para temer. Pablo sigue advirtiéndonos y en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tremendo esto. Y mire cómo sigue en el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, óigame bien, sus ministros, pastores, evangelistas, maestros y apóstoles, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén y amén. La advertencia de Pablo es muy directa. El diablo usa personas que no temen a Dios, que no tienen al Señor, como mensajeros de su ira, como mensajeros de sus planes y envidia. Y algunos de estos falsos ministros se han infiltrado en la iglesia. ¿Conoce usted a este tipo de gente? ¿Ha sido víctima de su engaño? Pues esté alerta, porque hablan palabras, hablan de una manera preciosa, hablan y mencionan a Dios para todo, pero son instrumentos de Satanás con el propósito de destruirlo, pues su fe, su obediencia y su celo por el Señor molestan y fastidian en gran manera a Satanás y al mismo infierno. Su buena y santa conducta es la rabia y envidia de Satanás enfureciéndose contra usted. No obstante, la verdad de la palabra expone el engaño de Satanás. En el Salmo 42, en el versículo 5 al 9, leemos lo siguiente: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán,
y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Qué palabras tan contundentes del salmista. Este es un tiempo cuando su alma y su espíritu decayó. Cuando David escribió este salmo, su estado espiritual no estaba, óigame bien, ni tibio ni frío. De hecho, en este salmo, y lo leemos en el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Satanás aprovechó este tiempo para enviar a sus mensajeros, para provocar y desalentar a este siervo de Dios, lanzándole la acusación. ¿Y dónde está tu Dios? Esto llevó a David a clamar: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Note la pregunta que está haciendo el diablo. No es dónde está Dios, sino ¿dónde está tu Dios? En otras palabras, lo que estaba diciéndole, ¿dónde está la evidencia del cuidado de Dios por ti? Cuando David escribió esto, estaba huyendo de su hijo Absalón. Él decidió esconderse en cuevas y sufrir angustias en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual. Y por otra parte, la mayoría de los israelitas lo habían rechazado, e incluyendo a sus mejores amigos. Entonces, David habla desde su dolor, desde ese dolor más profundo, y lo quiero repetir en el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mire cómo muchas voces del diablo usa personas para que nos digan, óigame bien, y nos hablen de una forma dolorosa, destructiva. Y es que la mayoría de las veces el enemigo usa todo su poder demoníaco para sacudir nuestra fe, enviando pensamientos de desánimo y desaliento fabricados en el mismo infierno con el propósito de acabarnos. E incluso los creyentes más fuertes no están inmunes a estos ataques. Este es el caso de David, quien escuchó voces que le decían, no tienes casa, no tienes familia, todo el mundo te ha rechazado, no tiene sentido, esto que te ungieron y que vas a ser el futuro rey de Israel, eso es un engaño. Y David, ¿cómo puedes decir que eres el ungido de Dios? Esos mismos mensajes que llegan desde el mismo infierno, haciéndole preguntas como las que hicieron David, nos pasa a cada uno de nosotros. Ahora, cabe preguntarnos, Señor, ¿dónde estás en esta crisis? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba tan dura con tantas cosas en contra mía? ¿Por qué no hay respuesta a mis oraciones? Ruego a ti día y noche, pero no me respondes. Muchas veces nos encontramos así. ¿Le ha pasado? Parece que es algo natural y algo normal en la vida del cristiano. ¿Acaso mis lágrimas no significan nada para ti? ¿Sabes que David caminaba muy cerca del Señor? David confiaba en su fidelidad cada día. Él era un adorador y oraba y acudía siempre al Señor. Y la Biblia nos dice que Dios estaba con David y donde estuviera y en todo lo que hacía. Pero esto es lo que Satanás hace. No se despegaba de él, lo asediaba, lo acosaba. Y es que las revelaciones que David recibía desde el mismo cielo se ven reveladas en sus salmos. Y por eso el diablo lo acechaba y, óigame bien, usó a Saúl, un rey sin principios, que expresaba la ira del infierno contra David. ¿Lo recuerdas? Él estuvo allí. En Primera de Samuel, en el capítulo 18, el versículo 9, leemos lo siguiente: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Iglesia, atentos, a Satanás no le importa la habilidad que tuvo David para pelear, ni tampoco le importó el talento artístico, ni su capacidad para adorar. Y es que ninguna de estas cosas representa una amenaza para el reino de las tinieblas. Más bien, había algo en la fe de David, en su relación con el Padre, que hacía que el infierno temblase.
y eso lo convirtió en el blanco apetecido por Satanás. Él lo quería como un trofeo. La palabra de Dios dice que David tenía su corazón, era conforme al corazón de Dios. ¿Y esto qué quería decir? Que David obedecía en todo a Dios. Esto es lo que lo identificaba y lo hacía tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón obediente, un corazón entregado, consagrado al Señor. David era motivo de burla mientras pasaba por gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque caminaba cerca de Dios. Eso mismo pasa hoy con una persona que de verdad busca a Dios. El diablo ve que el Señor está con X o Y creyente y que él lo deja todo por el Señor, entonces automáticamente él se llena de rabia, se llena de envidia y responde con ataques. En David lo vemos en las expresiones celosas de Saúl. En 1 Samuel 18, en el versículo 28 y 29, Saúl le tenía rabia a David, pero también le tenía miedo. En 1 Samuel 18, 12 nos habla que, óigame bien, había una prueba clara y contundente de cómo el diablo le teme a cualquier hombre o mujer de Dios, justo que ore y que confíe en Dios. Saúl en medio de todo respetaba y temía a David, porque había algo de Dios que Saúl no tenía, algo poderoso y glorioso. Y en cierta manera usted lo debe entender. Dios está con usted, Dios está en usted. Y a pesar de que Satanás envíe dardos, a pesar de que usted sea el objetivo de Satanás, él no podrá vencerlo. Santiago nos recuerda de una importante arma que se nos ha entregado. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dice que cuando resistimos al diablo, el diablo huye de nosotros. Eso lo encontramos en Santiago 4:7. Pero el arma, ¿cuál es? Someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Porque ahí es donde empieza todo. Ahí es donde cobra fortaleza lo que tenemos para destruir al enemigo, para resistirlo, para vencerlo. Cuando una persona se somete a Dios, es una persona que rinde su vida al Señor, una persona que busca a Dios, una persona que confía en Dios, que escudriña la palabra, que obedece a Dios, que ama a Dios y que teme a Dios. Entonces, cuando usted hace todo esto, usted se está sometiendo a Dios. Y ante eso, Satanás no puede hacer nada. Cuando usted declara la palabra, cuando usted declara las promesas de Dios, cuando usted espera en Dios, cuando usted confía en Dios, Satanás no podrá hacer nada. Entonces, él le teme a aquellas personas que confían, que buscan a Dios, que oran, que anhelan su presencia, que son llenos de su Santo Espíritu y que están determinados a batallar en la fe. Satanás teme de los que óigame bien, someten a Dios en obediencia, pues él sabe que esta actitud es respaldada por Dios y esto lo hace a él correr. El diablo lo llena de pensamientos mentirosos con tal que usted desmaye en la fe, pensamiento de desconfianza y duda del poder de Dios. Él te gritará, no vale la pena seguir luchando, eres más débil que tus problemas y eres más pequeño que tus mismos sufrimientos. Nunca serás un vencedor. Los poderes del infierno son demasiado grandes para que te enfrentes a ellos. Lo mejor es que te relajes, no insistas en la batalla y retírate. Para ya. Iglesia, todo esto es una distracción. Es la estrategia de Satanás. No lo olvide, Él es el padre de toda mentira. Y Él lo que está buscando es que usted aparte su mirada de la victoria en la cruz y quiere que usted se enfoque en sus debilidades, en sus pecados, en sus tropiezos, óigame bien, y en sus desatinos de su vida pasada. Y por eso es que pone más leña al fuego de tus problemas y sufrimientos presentes. Él quiere que usted crea que no es lo suficientemente fuerte como para resistirlo y usted poder seguir adelante. Recuerde, el poder de tus fuerzas no es lo que importa, sino la fuerza de Jesucristo en ti. El hecho es que todos vamos a estar en una batalla hasta que Jesús venga por su iglesia o hasta que dejemos este mundo. Tendremos tiempos de calma, tendremos tiempos de descanso, celebraremos victorias, pero mientras estemos en este cuerpo estaremos como soldados obligados a una guerra espiritual, alertas
y atento a las maquinaciones del enemigo. Y no hay final para esta batalla sino hasta que Cristo venga por su iglesia. Pablo nos dice que el Señor nos ha dado armas que son poderosas para destruir las artimañas del enemigo, pues son armas que el diablo no puede contrarrestar. Una de ellas son la oración, la otra es el ayuno, que ya son muy pocos los que ayunan hoy en día. Otros es el estudio de la palabra, otro es apropiarnos de las promesas y otra es la fe en un Dios todopoderoso. Muchos cristianos se enfocan tanto en su dolor que llegan a tenerse conmiseración por ellos mismos. Y uno se los encuentra y siempre están hablando de sus pruebas, de sus luchas, de sus derrotas, pero nunca tienen una palabra de aliento y de esperanza. Nunca hablan en fe. Y hoy es tiempo de sacudirnos, porque son las mentiras del diablo las que tienen controlada la mente de una persona en esta condición. Hoy es tiempo de quitar nuestra mirada de nuestras aflicciones presentes. Es tiempo de fijar la mirada en el general de esta guerra, Jesucristo el Señor. Él tiene la llave para toda victoria y nos ha hecho esta promesa, que te he provisto de toda arma requerida para que batalles, y con mi espíritu dentro de ti seas lleno del poder y de la fuerza en los tiempos de debilidad. Amado Señor, te doy gracias, porque hoy nos sacudimos de toda mentira del diablo. Hoy declaramos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Señor, y que estamos dispuestos a ir a la guerra, a ir a la batalla, y declaramos que en Cristo Jesús seremos más que vencedores. Él nos ha dado la victoria, Él nos ha llamado a una gloria eterna y Él ha derramado de sus bendiciones sobre nuestras vidas. Y declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que no hay fuerza, no hay poder, no hay actividad demoníaca ni maquinación del diablo que nosotros no podamos vencer ni derrotar en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos por todo y te damos gracias, Señor, y ponemos nuestra fortaleza, nuestra confianza solamente en ti. Amén y amén.